Marco Aurelio y Jesús de Nazaret reflexionaron sobre el sufrimiento humano desde perspectivas diferentes. Marco Aurelio, como emperador romano, buscaba la serenidad y el control ante el dolor. Su filosofía estoica promovía la aceptación racional del sufrimiento como parte de la vida. Jesús, por otro lado, enfrentaba el sufrimiento con compasión y entrega. Su enfoque se centraba en el amor al prójimo y el alivio del sufrimiento ajeno. Marco Aurelio personificó la razón y el orden durante su reinado. Su filosofía estoica se centraba en la aceptación del destino. El dominio de las emociones era fundamental en su doctrina. El objetivo principal era alcanzar la paz interior a través de la virtud. A través del autocontrol, se buscaba la serenidad ante las adversidades. La razón y la virtud guiaban sus decisiones y acciones. Jesús en la cruz simboliza el amor supremo y el sacrificio desinteresado. Su acto representa la entrega total por la humanidad. El mensaje central es de compasión hacia todos, independientemente de sus acciones. El perdón ofrecido desde la cruz es una fuente de consuelo profundo. Este sacrificio brinda esperanza a aquellos que enfrentan sufrimiento y adversidad. Para Marco Aurelio, el dolor no es simplemente una sensación, sino una prueba de disciplina. Esta perspectiva estoica transforma el sufrimiento en una oportunidad para fortalecer el carácter. La filosofía estoica postula que el mundo está gobernado por una razón universal. Esta razón universal determina el curso de todos los eventos, incluyendo el dolor. Por lo tanto, todo lo que ocurre, incluso el dolor, debe aceptarse con calma y ecuanimidad. Esta aceptación se basa en la creencia de que los eventos están alineados con la voluntad de la naturaleza. Para Jesús, el sufrimiento no es simplemente una experiencia negativa, más bien, lo considera un medio a través del cual se manifiesta el amor divino. El sufrimiento no debe ser rechazado con indiferencia o resistencia. En cambio, se invita a abrazarlo con una actitud de perdón y aceptación. Esta perspectiva transforma el sufrimiento en una oportunidad para revelar y experimentar el amor. El estoicismo busca la libertad a través de la aceptación de las circunstancias. El cristianismo, en contraste, halla la libertad en la entrega a una voluntad superior. Ambas filosofías comparten la meta de la trascendencia del alma. Sin embargo, difieren significativamente en los métodos para alcanzar dicha trascendencia. Marco Aurelio enfatiza que el dolor emocional no proviene de eventos externos. Más bien, el sufrimiento surge de la interpretación o juicio que hacemos sobre esos eventos. Su filosofía se centra en el dominio de la mente como clave para la serenidad. El control de nuestros juicios es esencial para mantener la calma ante las adversidades. La práctica de esta filosofía permite una mayor resiliencia emocional y paz interior. Jesús no ignora el dolor, sino que lo enfrenta directamente. Él no evita ni rechaza el sufrimiento, sino que elige transformarlo. Esta transformación se manifiesta en compasión hacia los demás. Ante la traición, Jesús responde con el perdón. Su ejemplo enseña a superar el dolor a través del amor y la misericordia. El perdón se convierte en una herramienta para sanar heridas y restaurar relaciones. Marco Aurelio encarna el poder de la mente a través de la serenidad y el estoicismo. Jesús ejemplifica el poder del corazón mediante la compasión y la empatía. Uno busca la imperturbabilidad ante las adversidades de la vida. El otro persigue la redención y el perdón como camino hacia la salvación. La raíz del mal reside en el interior de cada individuo, no en factores externos. Marco Aurelio destaca que el autocontrol es esencial para alcanzar la verdadera libertad. El dominio interno permite a las personas no ser esclavas de sus pasiones y deseos. Jesús enseña que la pureza del corazón es el camino para entrar al reino de Dios. Un corazón puro, libre de maldad, es la clave para una vida espiritual plena. Los principios morales sirven como guía para el comportamiento ético y la toma de decisiones. Marco Aurelio creía firmemente que la injusticia nunca puede ser considerada buena. Esta perspectiva enfatiza la importancia de la justicia en todas las acciones. Jesús enseñó la importancia de la misericordia, prometiendo que los misericordiosos recibirán misericordia. La misericordia implica compasión y perdón hacia los demás. Estos principios morales ofrecen una base para construir una sociedad justa y compasiva. La grandeza humana se evalúa por la reacción ante el dolor, no por la riqueza material. El sufrimiento puede ser una oportunidad para desarrollar la virtud personal.
también puede ser una ocasión para practicar el amor y la compasión hacia otros. La respuesta al dolor define la verdadera medida de la grandeza humana. La diferencia entre el estoicismo y el cristianismo no es una contradicción, más bien, representan un equilibrio complementario en la filosofía de vida. El estoicismo se centra en mantener la calma y la compostura ante el caos y la adversidad. Enseña a controlar las emociones y a aceptar lo que no se puede cambiar. El cristianismo, por otro lado, enfatiza el amor y la compasión incluso en situaciones de odio. Promueve la bondad y el perdón como respuestas a la negatividad. Marco Aurelio buscaba en la razón un refugio contra la esclavitud de las pasiones. La razón, para Marco Aurelio, era una herramienta para el autocontrol y la libertad interior. Jesús, en contraste, encontraba refugio en la compasión para evitar ser esclavo del rencor. La compasión, según Jesús, liberaba del ciclo destructivo del odio y la venganza. Ambos, razón y compasión, representan caminos hacia la liberación personal. Estos refugios filosóficos ofrecen alternativas para superar las emociones negativas. La búsqueda de la virtud se manifiesta en la aspiración a la serenidad del sabio. También se expresa en la búsqueda de la ternura del santo. Ambas aspiraciones reflejan el mismo poder fundamental. Este poder se manifiesta como dominio de sí mismo y amor incondicional, vistos desde diferentes perspectivas. La escena presenta un encuentro imaginario entre Marco Aurelio y Jesús. Se encuentran cara a cara, representando dos figuras históricas de gran influencia. Marco Aurelio, el emperador reflexivo, se contrapone a Jesús, el carpintero sereno. A pesar de sus diferentes orígenes y roles, ambos comparten una luminosidad interior. El encuentro subraya la convergencia de ideas y valores entre líderes de diferentes épocas. Marco Aurelio enfatizaba la importancia del control interno sobre la paz mental. Su filosofía sugiere que la paz interior es algo que uno decide mantener. Nadie puede arrebatar la paz a una persona sin su consentimiento. La entrega de la paz es un acto voluntario, no una imposición externa. Por lo tanto, la tranquilidad reside en la capacidad de resistir influencias negativas. Este principio estoico promueve la autogestión emocional y la resiliencia ante la adversidad. Jesús ofrece consuelo en momentos de dolor. Recuerda que ningún dolor es insuperable a través del amor divino. El amor puede transformar incluso el sufrimiento más profundo. La fe en Jesús proporciona esperanza y fortaleza. Confía en que el amor de Jesús puede sanar cualquier herida. El sufrimiento puede ser superado de diversas maneras. Una forma de vencerlo es a través de la razón y el entendimiento. Otra forma es mediante la compasión y la empatía hacia los demás. Ambas aproximaciones representan caminos válidos hacia la superación del dolor. El equilibrio humano reside en la unión armoniosa de la mente y el corazón. Implica experimentar el sufrimiento con plena conciencia y amor. Requiere ejercer el control sin caer en la rigidez o el endurecimiento. El perdón es esencial, pero sin que debilite la propia integridad. Unir mente y corazón permite una comprensión más profunda de la vida. El equilibrio se logra al integrar la razón y la emoción de manera consciente. Marco Aurelio enseñó la importancia de resistir las adversidades del mundo. Su filosofía se centraba en la fortaleza interior y la aceptación estoica. Jesús, por otro lado, promovió una perspectiva diferente. Él enseñó a abrazar el mundo con amor, compasión y empatía. Su mensaje enfatizaba la conexión con los demás y la bondad. Ambas figuras ofrecen valiosas lecciones sobre cómo interactuar con el mundo. El mapa completo nos permite no solo soportar el dolor, sino también transformarlo en una fuerza positiva. Esta transformación puede manifestarse como virtud, también puede convertirse en amor hacia uno mismo y hacia los demás. Finalmente, el dolor transformado puede resultar en un mayor poder interior. Dos figuras emergen en la historia, confrontando el dolor inherente al mundo. Ambos se enfrentan a una cuestión fundamental: cómo mantener la humanidad en medio del sufrimiento. Este desafío plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre el dolor y la preservación de la empatía. La respuesta a esta pregunta define la capacidad de una persona para soportar las adversidades sin perder su esencia humana. Marco Aurelio fue un emperador romano conocido por su adhesión a la filosofía estoica. Además de su papel como líder político, fue un pensador y escritor influyente. Se le considera un guardián de la razón y el orden en su enfoque de gobierno. Sus reflexiones personales quedaron plasmadas en su obra Meditaciones, un texto clave del estoicismo. Jesús de Nazaret
es una figura central en el cristianismo. Es reconocido como un maestro del amor y la compasión. Jesús es un símbolo de humildad, reflejado en su vida y enseñanzas. También representa el sacrificio, especialmente a través de su crucifixión. Su vida y mensaje han tenido un profundo impacto en la cultura y la moral occidental. Dos hombres, inicialmente desconocidos, representan trayectorias divergentes. Sus vidas ejemplifican enfoques y decisiones contrastantes. A pesar de sus diferencias, sus caminos se entrelazan de manera complementaria. Esta complementariedad sugiere una interdependencia o un propósito compartido. Marco Aurelio, emperador romano, gobernó con sabiduría y estoicismo. Desde su trono de mármol, contemplaba el mundo con una perspectiva única. Su poder externo contrastaba con su profunda introspección. Buscaba la serenidad interior más allá de las responsabilidades imperiales. Su filosofía se centraba en la virtud, la razón y el deber. El silencio interior de Marco Aurelio era su verdadero reino. La filosofía de la aceptación se centra en abrazar los eventos naturales. Implica aceptar lo que la naturaleza tiene reservado, sin resistencia. Este enfoque se basa en la creencia de que la naturaleza no impone cargas insoportables. Aceptar el destino significa confiar en la capacidad de uno para enfrentar los desafíos. Esta perspectiva promueve la resiliencia y la paz interior ante la adversidad. Para Marco Aurelio, la vida se concibe como una escuela de autodominio constante. El sufrimiento no debe ser evitado, sino más bien comprendido en su totalidad. El autodominio implica aceptar las adversidades como oportunidades de crecimiento. Esta filosofía promueve la resiliencia y la fortaleza interior ante los desafíos. Marco Aurelio consideraba el autodominio como la clave para una vida virtuosa y plena. Cada adversidad presenta una oportunidad para fortalecer la virtud. La paciencia se cultiva al enfrentar retrasos y frustraciones. La templanza se practica moderando los impulsos y deseos. El coraje se demuestra al afrontar el miedo y la incertidumbre. La fortaleza interior se origina en el dominio absoluto de la propia mente. El dolor no provoca lágrimas, sino una oportunidad para la introspección. Se observa el dolor con detenimiento, analizándolo en detalle. Este proceso implica un estudio profundo de las sensaciones y emociones que genera. Finalmente, se permite que el dolor siga su curso, sin ofrecer resistencia. El control mental permite trascender el sufrimiento mediante la observación y la aceptación. En la filosofía estoica, el sufrimiento se considera una parte inevitable de la vida. Sin embargo, este sufrimiento no debe dominar ni esclavizar al individuo. La verdadera libertad reside en la capacidad de controlar la propia reacción ante las circunstancias. No son las circunstancias externas las que definen la libertad, sino la respuesta interna a ellas. El estoico busca la libertad a través del dominio de sus emociones y juicios. Jesús eligió un camino diferente al de la lógica convencional. Él se movió entre aquellos que la sociedad a menudo ignora, los débiles. También extendió su mano a los enfermos, ofreciendo consuelo y sanación. Jesús no evitó a los rechazados, sino que los abrazó con compasión. Su enfoque no se basó en el intelecto, sino en un profundo amor. Este amor fue la fuerza que guió sus acciones y decisiones. La redención del dolor no se centra en dominarlo, sino en transformarlo. Implica un acto de empatía y conexión con el que sufre. El abrazo y el consuelo son elementos clave en este proceso. Finalmente, se ofrece esperanza como un camino hacia la superación. La verdadera fuerza reside en la capacidad de sentir compasión. No se encuentra en la frialdad o la imperturbabilidad. La compasión implica una profunda conexión con el sufrimiento ajeno. Es la empatía y el deseo de aliviar el dolor de los demás. La compasión impulsa a la acción y al apoyo mutuo. Esta capacidad de sentir y actuar es una fuente de fortaleza genuina. Marco Aurelio escribía para sí mismo, reflexionando sobre su vida y deberes. Sus escritos eran una forma de automejora y guía personal. Jesús, en contraste, hablaba directamente a los demás. Su enseñanza buscaba influir y transformar a quienes lo escuchaban. El propósito de Marco Aurelio era la introspección. El de Jesús, la comunicación y el impacto social. Ambos enfoques representan diferentes maneras de influir en el mundo, una interna y otra externa.
El emperador busca la serenidad interior como un objetivo personal. Esta búsqueda refleja un deseo de paz y equilibrio mental. En contraste, el carpintero se enfoca en sanar los corazones de otros. Su trabajo implica aliviar el dolor emocional y brindar consuelo. La premisa central es que la fortaleza interna es invulnerable a la destrucción externa. El individuo que ejerce dominio sobre su propio ser es inherentemente resiliente. Este dominio implica la gestión de pensamientos, emociones y acciones. La autogobernanza se convierte en un escudo contra influencias negativas externas. La estabilidad interna proporciona una base sólida para enfrentar desafíos. En esencia, el control interno es la clave para la invencibilidad personal. El dominio se manifiesta en diversas formas y contextos. En esencia, el dominio implica ejercer poder o control sobre algo o alguien. Este poder puede originarse en la mente, a través del intelecto y la estrategia. También puede surgir del corazón, impulsado por la pasión y la emoción. El dominio mental se basa en la lógica y la planificación. El dominio emocional se centra en la conexión y la influencia. Marco Aurelio demostró que el sufrimiento puede ser una fuente de sabiduría. Su filosofía estoica se centró en aceptar lo que no se puede cambiar y encontrar virtud en la adversidad. Jesús transformó el sufrimiento en amor a través del sacrificio y la compasión. Su ejemplo enseña que el dolor puede ser un camino hacia la empatía y el servicio a los demás. Ambos personajes tomaron la decisión consciente de rechazar la venganza. Esta elección mutua indica una superación del ciclo de violencia. El rechazo a la venganza sugiere un camino hacia la reconciliación. Ambos comprendieron la humildad no como debilidad, sino como una fortaleza. La humildad les permitió perdonar y avanzar más allá del rencor. Esta comprensión compartida de la humildad refuerza su decisión de evitar la venganza. El texto presenta dos figuras contrastantes, un emperador y Jesús. El emperador se eleva por encima del dolor para evitar ser afectado por él. Esta elevación representa un intento de trascender el sufrimiento a través del poder y la distancia emocional. En contraste, Jesús desciende al dolor, sumergiéndose en él en lugar de evitarlo. Este descenso tiene el propósito de redimir el dolor desde dentro, ofreciendo una solución a través de la empatía y el sacrificio. Marco Aurelio promovió la aceptación del destino sin lamentos. Su filosofía se centraba en la resiliencia ante las adversidades inevitables. Jesús enseñó a abrazar las dificultades con fe y esperanza. Su doctrina enfatizaba la importancia de la creencia en un propósito superior al enfrentar el sufrimiento. Un personaje se enfrenta al caos del mundo con serenidad racional. Este enfoque implica una respuesta calmada y lógica ante situaciones turbulentas. El otro personaje aborda el caos con ternura divina. Este enfoque sugiere una respuesta compasiva y empática. La serenidad racional busca entender y controlar el caos. La ternura divina busca consolar y sanar en medio del caos. El estoicismo, llevado al extremo sin compasión, puede endurecer el carácter. Esta falta de empatía transforma la fortaleza en insensibilidad. Por otro lado, la compasión sin límites ni control puede resultar en debilidad. La ausencia de templanza convierte la bondad en vulnerabilidad. Es necesario un equilibrio entre la fortaleza estoica y la compasión para actuar con sabiduría. Marco Aurelio enseña la importancia de la firmeza ante las adversidades del mundo. Su filosofía promueve la resiliencia y la fortaleza interior. Jesús, por otro lado, enfatiza la necesidad de mantener la humanidad en medio del sufrimiento. Su mensaje se centra en la compasión y la empatía hacia los demás. Ambos, a su manera, ofrecen guías valiosas para enfrentar los desafíos de la vida. El estoico busca dominar sus emociones a través del autocontrol. El cristiano, en cambio, busca purificar sus emociones mediante el perdón. El estoico aspira a la paz interior a través del dominio de sí mismo. El cristiano encuentra la paz mediante la práctica del perdón y la redención. La compasión consciente integra la lógica y la ternura en la acción. Marco Aurelio abogaba por la rectitud y la resistencia a la corrupción. Su enfoque se centraba en hacer el bien y ser justo en cada acción. Jesús promovía el amor incondicional al prójimo como principio fundamental. El emperador imparte la virtud de la ecuanimidad ante la adversidad. Esta virtud implica no dejarse llevar por la ira en momentos difíciles. El nazareno, en contraste, enseña una virtud diferente. Su enseñanza central es responder al agravio y la injusticia con amor. Esta respuesta amorosa
busca transformar la situación. Ambas figuras ofrecen perspectivas valiosas sobre cómo enfrentar los desafíos. Los seres humanos están intrínsecamente capacitados, no para evitar el dolor, sino para superarlo. La verdadera fortaleza reside en el dominio personal, no en la insensibilidad emocional. Este dominio implica gestionar las emociones sin reprimir la capacidad de amar. Endurecer el corazón o suprimir las emociones no son signos de verdadera fuerza. La trascendencia del dolor se logra a través del autocontrol y el mantenimiento de la empatía.